Bueno, este video tiene otro tono, un tono un poco más reflexivo, sin guión, un poco más libre. Y trata sobre una experiencia que tuve con lo que se llaman los hongos mágicos, las setas con psilocibina. Em, no hay mucho que yo supiera sobre estos hongos. Básicamente porque se cortó su investigación después de la guerra contra las drogas en la época de los hippies. Em, pero sí últimamente empezaron a salir estudios que hablaban sobre los efectos positivos que tenían con la depresión. En ese tiempo yo la estaba sufriendo, los medicamentos no estaban haciendo efecto y tuve algunos contactos con psicólogas que fueron bastante decepcionantes. De hecho, fueron una de las razones que me inclinaron por elegir esta profesión. Cuando pedí ayuda, lo primero, por no decir lo único que obtuve, fue una oferta incansable de sesiones. Antes de que me preguntaran cuál era el problema o cuál era mi motivo de estar ahí, ya estaba recibiendo instrucciones sobre la cantidad de sesiones que íbamos a tener para resolver un problema del cual la terapeuta no tenía idea. Al menos no todavía. Cuando empecé a abrirme, porque encuentro que no tiene sentido ir a una sesión y cerrarse, es plata mal invertida, decidí sincerarme de la mejor manera posible y contarle lo que me afligía. Y me dolió no sentirme oído. Eh, lo único que recuerdo de la sesión era su constante discurso de que en 17 sesiones, por algún motivo, ese número eh, iba a ser suficiente para nosotros eh, controlar este problema que yo tenía, que yo no creo que ella entendió en lo absoluto. Y bueno, eh, no seguí con las sesiones de ella, solo fue a la de presentación, no me gustó para nada la falta de empatía, seré honesto. Y eso me contuvo, de hecho, a pedir ayuda por mucho tiempo. O sea, salí de mi cascarón un poco para pedirla y lo que recibí fue simplemente como banners de marketing, como esas publicidades que te aparecen en YouTube y te interrumpen lo que quieres hacer. Em, y en eso, a mí que me gusta leer mucho, empecé a leer sobre estudios nuevos aplicados con hongos alucinógenos, con LSD, con ese tipo de cosas. Y no fue tanto una desesperación que me llevó a ello, sino una curiosidad. Siempre he creído que tengo una fuerza de voluntad muy grande, porque no tengo muchos vicios, no puedo fumar y luego dejar de fumar sin problema, puedo beber alcohol y puedo estar meses sin beber. Y, y eso me animó un poco a probar esta alternativa. Hablé con una amiga que por suerte tenía un contacto, logré conseguirme algunas y me dieron las dosificaciones, cómo funcionaba y demás. Bueno, la primera vez lo hice solo. Compré bastante porque mi plan era no hacerlo solo, pero dije, bueno, voy a probar mi tolerancia solo. Fui probando a poco y la experiencia fue agradable, no fue nada del otro mundo. Fue una sensación agradable, fue una sensación de relajación, de meditación, un poco de mindfulness si se quiere, de estar atento en el momento o incluso de perderme en el momento a veces. Las sensaciones eran mixtas pero fueron todas positivas. Eh, pero no fueron profundas, fueron bastante superficiales. Y fue ahí que con un amigo, con la misma curiosidad que la mía, decidimos probarlo, lo que me quedaba.
lo dividimos entre los dos y salimos a un parque. Fuimos a un parque, los comimos en ayunas y esperamos que hicieran efecto. Eh, yo lo que recuerdo de ese día es que estábamos en un parque con un amigo, riéndonos a carcajadas. Contexto, fuimos a un parque donde estaba lleno de pijos, chetos, de cuicos, de fresita, de gente con plata, digamos, gente adinerada. Y nos causaba mucha risa como bueno, la estética del ricachón, más que nada. O quizás sus hábitos de ricachones, eh, no sé, estos ciclistas con estos trajes de quizás cuántos miles de dólares para andar en bicicleta en el parque y qué sé. Bueno, también un poco por efecto de la droga. Yo recuerdo que ese día nos estuvimos riendo, pero por horas, a carcajadas de quien pasase. Independiente de lo que hiciera, si andaba normal, da lo mismo, nos reíamos igual. Estuvimos 2 horas riéndonos, pasándolo muy bien. eh, Viendo un poco de jugo. No llevamos mucha comida, creo. Y era un lindo día en el parque. Básicamente fue muy bueno. Dimos unas vueltas, el gramaje nos quedó un poco corto. Siempre se recomienda bueno, no es que yo recomiende hacer esto, pero la dosis que me recomendaron a mí en ese momento fue de 3 miligramos. Y creo que ya los habíamos consumido, pero como ya habían pasado un par de horas y no había ocurrido nada, lo subimos un poquito más, a 5 miligramos, tampoco fue tanto. Seguimos paseando por el parque, seguimos riéndonos, pasándolo muy bien. Nunca vimos efectos alucinógenos de marcianos ni cosas muy raras. Pero en un momento decidimos parar. No recuerdo si comimos algo entre medio, como una pizza congelada de la noche anterior, algo así. Y unos refrescos que habíamos guardado. Y en un momento nos quedamos tirados en el pasto eh, y nos quedamos en silencio. Nos rodeaba mucho ruido en el parque, habían niños jugando, habían gente paseando perros, muchos grupitos de gente hablando por todo el parque. Y nosotros como que nos acostamos de espaldas, mirando hacia el cielo. Y yo no sé qué experiencia tuvo mi amigo, pero la mía fue la siguiente. Recuerdo estar acostado en el pasto admirando la forma de las nubes. A veces creaban un cierto tipo de patrones que no parecían ser propios de las nubes. Y eso me dejó absorto en la naturaleza. Algo poco común, algo raro. No es algo en lo que uno caiga conscientemente o fácilmente, sobre todo con el tipo de construcciones en las que uno vive. En ese tiempo nosotros lo hicimos en Santiago, una ciudad cosmopolita, grande, llena de edificios, coches, ruido, bocinazo, etcétera. Pero recuerdo perfectamente ese momento que yo estaba tirado en el pasto, mirando el cielo, admirando el cielo y hablando conmigo mismo, un poco meditando y, y llegué a una conclusión fascinante y que me llenó de un alivio que no me ha quitado hasta el día de hoy. Y fue una reflexión que hice en ese momento que fue: la felicidad no es una meta alcanzable. Eso fue todo. Y le di vueltas y vueltas y vueltas. Y claro, yo no puedo proponerme ser feliz. Yo no puedo llegar a la felicidad de alguna forma. La felicidad es el camino, es un efecto secundario de un camino superior. Ese camino superior
es algo con significado y ese significado se lo da a uno personalmente. Puede ser el viaje digamos, de ser padre a ser abuelo, de, de ser de pobre a rico, de, qué sé yo, hay muchas formas para lograr tener significado en un viaje. Y la felicidad no vale tanto como ese significado. O sea, tú puedes lograr algo tangible como esas metas que mencioné antes. Pero la felicidad no es algo tangible, no es algo a lo que tú puedas llegar, no es un punto, no es una meta que tú puedas cruzar y decir ahora soy feliz. Y al momento de darme cuenta de eso, de que yo no puedo proponerme ser feliz como una meta, sentí un alivio inigualable. El ser humano logra ser feliz como efecto secundario de otra cosa, logra ser feliz con los amigos, con algunos momentos específicos, pero la felicidad no es una meta alcanzable. Nadie llega a un punto de, bueno, ahora que he cumplido esto, soy feliz, porque la vida sigue, la vida cambia, la vida es ruda, la vida continúa. Y la felicidad no es continua, no es un estado de la materia que tú puedas alcanzar y que sea estable, permanente, siempre pasa algo. Y cuando yo me di cuenta de eso, a pesar de estar bajo el efecto de una droga, mi depresión se despejó de mi mente o los pensamientos depresivos que tenía, incluso los malos hábitos que venían asociados con la depresión, la anedonia y demás, eh, desaparecieron en un momento. El alivio fue fulminante. Fue una idea que no sé, me llenó el corazón, me llenó el alma, llámelo como ustedes quieran, pero de verdad que tuvo un efecto muy potente en mí. Eh, y mientras esto me ocurría, mientras sufría el alivio del alma, y mi amigo sentado al lado mío, no, no hallaba cómo comunicárselo aún. Y mientras lo procesaba, seguía mirando el cielo, ya era el atardecer, y, y veía cómo las sombras iban ocultando o tapando cada vez más alto la rama de los árboles. Había unos árboles sobre nosotros y yo en, en este estado, bajo los efectos de estos psicoactivos, noté que las ramitas parecían manos intentando alcanzar la luz. Y con este efecto alucinógeno parecía un efecto constante, como que eran manos que no dejaban de subir hasta alcanzar la luz del sol, que la buscaban activamente, por alguna forma, que buscaba, que el árbol buscaba la luz. Sé que suena muy hippie de mi parte, yo solo les comento lo que vi, pero esa sensación de querer buscar la luz me llevó a otro pensamiento también muy potente que tuve en el momento, más bien un recuerdo, porque la frase no es mía. Aristóteles decía que, bueno, no sé si él habrá sido el primero que dijo que los extremos son malos, pero sí hablaba de que la virtud estaba en el medio, sin tener excesos ni defectos, igual que Marco Aurelio, la principal rectitud. Y, o la regla principal de bueno, no recuerdo muy bien. Pues bien, en ese momento también recordé que Aristóteles hablaba sobre, bueno, ejemplificaba lo que era estar en un extremo y en otro. Y en un momento, en un libro, menciona que un extremo es ser miedoso y cobarde
Y el otro extremo no es ser valiente, es ser audaz, es no tenerle miedo al miedo. Y eso es peligroso porque si tú no le temes a nada, puedes cometer errores que puedes sufrir, o sea, que pueden llevarte a cometer errores. Y yo pensaba, y el libro también lo menciona, si el miedo es un extremo, la cobardía, y la audacia está en el otro, ¿cuál es el principio rector del medio? ¿Cuál es nuestra virtud? Y la virtud, según Aristóteles, es la valentía. Nosotros somos valientes por naturaleza. Nuestro punto medio es ser valiente, ser aventurero. Eh, es querer lo mejor para ti, es querer mejor para el otro. eh, es enfrentar los miedos. Ese es el punto medio. No es un punto, no eres mejor que otro por ser valiente. Es un principio nuestro, es propio del ser humano ser valiente. Y entre estas dos frases, que la felicidad no es una meta cumplible, porque no lo es, ni filosófica ni psicológicamente hablando, y por otro lado, que el ser humano es un ser valiente, que el ser valiente es inherente a un ser humano promedio, que no cae en ningún extremo, me di cuenta de que no solamente de que no podía aspirar a la felicidad, sino que era una persona valiente. Yo no me encuentro ni cobarde ni audaz. Entonces, debo estar en ese punto medio. Y eso, eh, no, si bien no me curó la depresión, porque no es algo que se cure así tan fácil, trató con mi depresión por varios años. Esa experiencia con hongos alucinógenos y un amigo en un parque me hicieron un bien que aún llevo y guardo conmigo, no solo como un recuerdo, sino como una reflexión de vida, si se quiere. Eh, Tuvo un impacto muy grande en mí y por eso creo que es muy importante los estudios que se están revelando ahora con respecto a alucinógenos y setas y demás, porque no es una experiencia que simplemente te lleva a drogarte y a ver cosas que no son. Hay muchas drogas para eso. Pero comprobé eh, con su consumo no con mucha guía de por medio, que en efecto tienes efectos positivos psicológicamente hablando. Luego de esa experiencia con hongos alucinógenos, con mi amigo, conversamos sobre nuestras experiencias, la mía fue mucho más profunda que la de él, y luego nos fuimos a casa, seguimos compartiendo y luego yo me fui a la mía. Obviamente digamos, con mi vida un poco más alterada, ¿no? Me dejó pensando por varios días esa experiencia. Pero fue muy linda, yo la recuerdo ese día con mucho afecto, tengo recuerdos muy vívidos de los árboles, de la forma de las nubes, de un atardecer maravilloso, sacamos unas fotos también de ese día porque estuvo precioso. Em, y nada, con esto no quiero hacer una invitación a que la gente lo pruebe. Em, Esto es una invitación a reflexionar de que no todas las drogas son malas y no todas las drogas son para todo el mundo. Yo consumí lo mismo que mi amigo y él no tuvo el mismo efecto que yo. De hecho, me atrevería a hablar por él y decir que no sufrió ninguno. Eh, También alguien me podría acusar de ser sugestionado, de que yo en busca de algún efecto, pues yo mismo me lo di, como un tipo de efecto placebo. Y que también puede ser, no podría descartarlo porque no tengo mediciones, es solamente la experiencia que yo viví, pero esa experiencia que yo viví no me la va a quitar nadie. Eh, entonces, para concluir, eh, no creo que todas las drogas sean malas, tampoco creo que sean para todo el mundo. Creo que hay un espacio entre medio y que la ciencia no puede dar mucha luz sobre eso,
sobre el uso adecuado, sobre quiénes pueden consumirlo y cómo. Eh, Luego de haber leído ese estudio de psilocibina, leí muchos más, todos de ellos positivos. He encontrado muy pocos con efectos negativos. Y siguen saliendo estudios a favor de el uso de la psilocibina para crear nuevas redes neuronales que de una o cierta forma modifiquen tu cerebro para alterarlo o desalterarlo. Y yo creo que esto segundo es mucho más importante porque como crea más redes neuronales, eh, sobre todo en la red por defecto, que es aquella en la que no estás pensando, pues no fortalece ni algo positivo ni algo negativo, simplemente fortalece tu cerebro y da una mayor apertura a una mayor cantidad de pensamientos, mayor cantidad de emociones, y eso es bastante liberador, la verdad. Em, de nuevo, no, con esto no quiero ser abogado de las drogas, ni quiero ser abogado del diablo, es solo compartir una experiencia que yo tuve con ellas. Voy a compartir también experiencias con otras drogas. Esto no es modo científico para nada, esto es completamente personal, pero creo de cierta forma que también son válidas cuando se cuentan con un poco de optimismo, si se quiere, y, y con un poco de responsabilidad y de precaución. Eh, de nuevo, esto no es invitar a nadie a que lo haga por su cuenta, pero sí es una invitación a que quienes la estudian, que se atrevan a estudiarla, quienes pueden hacerlo, que lo hagan y que publiquen los estudios sin miedo. Si hay gente que conoce los efectos, que los comparta y que no nos quedemos con la noticia del tipo que consumió una droga y no sé, se cayó a algún piso, sufrió algún accidente. Creo que es bueno saber ambos lados de la historia, sobre todo con las drogas, porque solamente obtenemos las noticias negativas en la televisión, en la prensa, y hay otras historias también, que también creo yo deben ser contadas. Quizás la mía sea una de ellas, no lo sé. Pero en mi canal entonces yo pues quise compartirlo. Ya en otro momento compartiré otras experiencias, eh, solo por gusto, supongo. Eh, y pues nada, seguiré subiendo videos enfocados obviamente en la divulgación científica, que creo que es lo más importante. Y esto no es nada más que una breve anécdota para, no sé, creo que la ciencia no lo es todo, en el sentido de que la ciencia no es dueña de la verdad. Creo que eso se llama positivismo. No puede ser que la ciencia nos diga todo lo que tenemos que hacer. Es una vara muy alta la de la verdad. Entonces, si la religión tiene sus propias experiencias y milagros, yo creo que la ciencia también tendrá sus propias experiencias y estudios. Así que, bueno, creo que ya hablé suficiente. Les agradezco a quienes se queden al final de este video, así quizás nos conozcamos un poquito más. Si has tenido alguna experiencia con setas alucinógenas, sean positivas o negativas, coméntalas. Me gustaría conocerlas para saber cuál fue tu experiencia con ella, eh, qué fue lo que te ocurrió, qué fue lo que concluiste de ello. eh, y luego quizás yo pueda buscar información sobre qué es lo que dice la ciencia de lo que te pudo haber ocurrido, si es que te interesa saberlo, obviamente. Así que, pues nada, dejo el video hasta aquí. Le agradezco mucho a quienes me han seguido. El canal sigue subiendo seguidores rápidamente. Yo estoy muy agradecido, aunque el canal no monetice aún. Pero
esta experiencia de compartir y divulgar, la verdad es que es muy grata para mí. Y bueno, en esta ocasión decidí salirme un poquito del perfil y divulgar una experiencia personal. Así que nada, les mando un saludo muy grande a todos y pues nada, quienes quieran comenten abajo, intentaré leerlo lo más que pueda. Un saludo.